Buenas tardes, bienvenidas a Letras Corsarias con puntualidad británica. Empezamos esta presentación, cosa que es más o menos habitual en Letras Corsarias, así que se agradece. Es una presentación muy especial, esta presentación de Mapa de Soledades de Juan Gómez Bárcena. Yo soy Ben Clark, me acompaña, aparte de Juan, por supuesto, Mariano Fernández Acosta, que es un libro tan extenso y tan fantástico que vamos a necesitar dos presentadores para poder abarcar, aunque sea un poquito de esto. Decía que es una presentación muy especial porque hablando con Rafa Corsario y todo el equipo de los Corsarios, a quienes agradecemos esta nueva oportunidad, justo hace 10 años presentábamos, Juan Gómez Bárcena y yo, dos libros aquí en una recién inaugurada Letras Corsarias. Han pasado muchas cosas desde entonces, entre ellas, aparte de increíble éxito de la carrera de Juan Gómez Bárcena, que nos va a comentar Mariano, también estamos, obviamente, y hay que recordarlo en todas las presentaciones, con el premio de Librería Cultural del año de Letras Corsarias. Así que por estos 10 años que han intervenido entre nosotros, os pido, por favor, un fuerte aplauso. Yo estoy igual que hace 10 años. El que sí que está igual es Juan. Luego tenemos que hablar, Juan, de cuál es el secreto. Y bueno, quiero dar paso a Mariano para que presente a Juan. Quiero agradecerle que nos acompañe y que venga a presentar este maravilloso libro a Salamanca. Creo que es un libro absolutamente singular y extraordinario y espero que ustedes, después de esta presentación, lo piensen también y los que no lo hayan leído se animen a comprarlo y a leerlo. Así que doy paso a Mariano para que presente a Juan. Bueno, buenas tardes. Gracias, Juan, por estar hoy aquí. Gracias, Ben, por presentar conmigo este libro que a los dos nos ha gustado mucho. Antes lo hablábamos antes de ir a recogerte. Ha sido, la verdad, que un placer de lectura. También lo hablo con Rafa. También quería aprovechar para felicitar a Letras por este premio, y el otro día se lo decía a los chicos corsarios y lo vuelvo a decir, que gracias porque en estos 10 años han hecho una comunidad, y ahora que hablamos de la soledad dentro de las ciudades, han hecho comunidad, ¿no? Y creo que es muy importante que reivindiquemos las comunidades en las ciudades, que parece que cada vez está todo yendo más al movimiento que solo beneficia al capital y que no genera más que gregarismo. Y esto es comunidad de gente que busca unirse por la lectura y que se congrega aquí para compartir lo que siente leyendo libros y escuchando a los autores. Así que gracias Rafa, gracias Miguel, gracias Antonio, Mercedes, María y Guillermo. Bueno, Juan Gómez Bárcena nace en Santander, es licenciado en Teoría de Literatura y Literatura Comparada, pero la cosa no se queda ahí, también ha estudiado Historia y Filosofía. Bueno, entre sus libros podemos destacar El cielo de Lima, ganador del premio Ojo Crítico de Narrativa. De hecho, el mismo año ganasteis los dos el Ojo Crítico, ¿no? También ganó el premio Ciudad de Alcalá de Narrativa, y podemos destacar entre su extensa obra otros títulos como Ni siquiera los mundos o Lo demás es el aire. Bueno, ahora tenemos aquí a Juan que nos presenta su última obra, que es un ensayo literario llamado Mapa de Soledades. Y bueno, hace un recorrido tanto geográfico como en el tiempo, ¿no? de la soledad, y también un recorrido que acompaña a tus viajes, ¿no, Juan? Bueno, y con esto quiero darte la palabra. Era una pregunta. Bueno, pues muchas gracias a los dos, estoy aquí flanqueado, y gracias a todos por venir a verme, por no dejarme solo. Hacía mucho que no venía a Salamanca a presentar, así que uno siempre tiene curiosidad de cuánto músculo va a tener, ¿no? de cuánto público, así que gracias de verdad por esta acogida. Sí, efectivamente es un libro que lo que me proponía era hablar de la soledad o de las soledades, ¿no? Uso el plural porque creo que en realidad llamamos soledad a muchas cosas distintas, a muchas experiencias
muy diferentes, a la soledad se llega por muchos motivos. Y uno de los primeros problemas que tuve es cómo organizar la información, ¿no? De qué manera tratar cada tipo de soledad, porque incluso si hubiera ido, no sé, hablando de soledad elegida, por ejemplo, pero es que hay muchos tipos de soledad elegida, uno llega a elegir la soledad por diferentes motivos. Bueno, pues no sabía muy bien cómo organizarlo y en algún momento se me ocurre hacerlo a través de espacios físicos, de paisajes que en algunos casos los he visitado, en otros no, pero sí que hay varios de mis viajes de alguna manera nutriendo este ensayo. Y la idea que tuve es hacer esa especie de atlas con 13 espacios. Hablo de la selva, de los casquetes polares, de las cumbres, de la frontera, la ciudad, bueno, toda una serie de espacios físicos donde uno espera encontrar determinado grado de soledad, también en la ciudad, de eso me imagino que hablaremos luego. Y lo que quería era, por un lado, hablar de personas reales que hubieran vivido circunstancias de soledad en esos espacios, de tal modo que hay algo muy narrativo en el libro, de contar historias, pero también usar esos espacios como metáfora de una forma de entender la soledad. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es muy claro. Por ejemplo, en el paisaje de Cumbres, hablo por un lado de la soledad del alpinista, de aquellas personas que buscan este espacio físico desolado porque encuentran un placer, ¿no? en habitarlo o en sentirse separados de la sociedad durante el ratito, ¿no? que estás ahí en la montaña, pero también hablo metafóricamente de aquellas personas que se sienten solas porque ya han llegado a la cumbre, porque se han hecho, por ejemplo, demasiado famosas, han alcanzado una posición muy alta en su posición, en su profesión, y se sienten solas porque de repente miran alrededor y no ven a nadie, ¿no? Y ahí hablo, pues, por ejemplo, del caso de muchas estrellas de rock que en algún momento han referido paradójicamente casos de soledad, porque nosotros siempre los vemos, claro, rodeados de gente, pero ellos se sienten quizás solos en lo alto de ese escenario. Y digamos que sí hubo un viaje que fue muy importante para la confección del libro, que tiene que ver con el primer capítulo, el de Selva. Fue el momento en el que yo empecé a pensar en la posibilidad de escribir un libro sobre la soledad, que fue en una estancia que hice en Buenos Aires hace 2 años, una estancia que por diferentes razones me dejaron solo en las instituciones. Se suponía que yo iba a hacer ahí muchas cosas y al final no hice nada, estaba ahí a gastos pagados, pero por otro lado sin nada que hacer. Acabé visitando la casa de Horacio Quiroga, el escritor uruguayo que se fue a vivir a la selva, aislado con su esposa y con sus hijos, los cuales padecieron el aislamiento más que él, sobre todo su mujer, que acabaría suicidándose. Y visitando esa casa, comencé a pensar en la posibilidad de referir experiencias de soledad y tratar de entender de qué es esto de lo que hablamos cuando hablamos de soledad. Gracias, Juan. Al principio, precisamente, del libro hay una idea. Esto es un libro de lugares, pero yo diría que es un libro de ideas, de muchas ideas interesantes. Lo tengo muy subrayado y habría que comentar muchísimas cosas. Pero me ha interesado mucho una idea, una especie de paradoja que lanzas al principio, en el primer capítulo, que es la idea de la soledad que quiere ser vista, ¿no? Esta idea un poco que enlaza con Quiroga, pero también con muchos otros ejemplos que pones a lo largo del libro, que son las soledades buscadas, o si no sabemos si son realmente soledades, pero donde hay una especie de llamada de atención sobre el hecho de que yo estoy aquí solo, ¿no? Sí, es algo que me ha interesado mucho, porque cuando empecé a reflexionar sobre ello, empecé a pensar en el caso de estas soledades épicas, ¿no? Que yo en el libro identifico con cierta visión tradicional de lo masculino. Estas personas que o se van con un rifle a Alaska a cazar osos ellos solos y a vivir fuera de la comunidad, o el modelo que tenemos en la cabeza de Thoreau yéndose a la cabaña en el bosque, o muy específicamente, que me pareció una imagen muy vistosa de esto, los estilitas, estos ermitaños que se subían a lo alto de una columna para estar solos, pero que estaban rodeados de gente que estaba al pie de la columna. Y yo siempre pensaba, qué paradoja, ¿no? Que para estar solo uno quiera estar en el lugar más visible del desierto. Una columna en el desierto se puede ver desde muchísimos kilómetros de distancia. Y pensaba en ese carácter, de alguna manera exhibicionista, de cierto grado de soledad épica, de mostrar, aquí estoy yo, fíjate de lo que soy capaz de hacer. Pensaba también en Robinson Crusoe, yo no sé si lo habéis leído, pero es muy interesante porque digamos que de lo que más orgulloso está Robinson Crusoe durante su estancia en la isla
es de todas las actividades domésticas tradicionalmente femeninas que hace. Que confecciona vajillas y te lo cuenta durante 2 capítulos, que cocina muy bien y te cuenta cómo cocina. Casi ningún varón de la época habría descrito esas actividades domésticas como deseables. Las habría encontrado como, bueno, esto lo tendrá que hacer la mujer en la casa. Pero parece que las actividades domésticas solo han sido percibidas como valorables cuando han sido hechas en el límite de la vida y la muerte por un hombre, ¿no? Y pensaba que en realidad los auténticos ermitaños, las auténticas personas que buscan soledad, probablemente no serían vistas. Alguien que verdaderamente quiera estar solo, probablemente no nos enteraremos de su soledad, precisamente porque no necesitará mostrársela a nadie. Y pensaba también que hay mucho de maquillaje en esas experiencias de soledad. Pienso, por ejemplo, en el caso de Thoreau, ¿no? Con Walden. Él mismo lo dice en el libro, esto le voy a decir, pero el caso es que casi nos hemos olvidado de ello. Él en realidad vivía en una cabaña en el bosque a 1,5 kilómetros de su casa. Todos los días iba al bar o se iba al pueblo a ver a sus amigos. Y esto no lo dice en el libro, pero sabemos que su madre le hacía la colada los miércoles. Iba y le llevaba la ropa y se la devolvía pues planchadita, me imagino, y limpia. Salvajismo. Salvajismo absoluto, ¿no? O pensaba en Christopher McCandless, este hombre que quizás conocéis porque es el protagonista de Hacia Rutas Salvajes, este chico que se fue a vivir a Alaska y que acabó muriendo de hambre, o bueno, no se sabe muy bien de qué murió, pero murió. Él hablaba de la naturaleza, pero el lugar en el que decidió recluirse fue en un antiguo autobús escolar que estaba ahí. Es decir, lo único humano que había en Alaska es exactamente lo que busco. Entonces empecé a pensar sobre esta paradoja de buscar el aislamiento en lugares muy visibles y muy humanos, cómo esa soledad ha estado muy asociada a cierto espíritu épico masculino. También me ha interesado contrastarlo, ¿no? con la soledad mucho menos vistosa que en general han padecido las mujeres a lo largo de la historia y que también ha sido visto como algo negativo. No en vano, ¿quién era la bruja en la Edad Moderna o en la Edad Media? La bruja era la mujer solitaria, que precisamente por ser solitaria era difícilmente controlable, era peligrosa. Entonces, bueno, esto es uno de los hilos que dejo en el libro. Antes de darle paso a Mariano, quería hacer un apunte que es, creo que fue en el año 21, puede ser, o si no en el 20, pero en cualquier caso de manera muy reciente, se tuvo que llevar el autobús, lo tuvieron que levantar con un helicóptero y llevárselo de ahí porque habían muerto ya 2 turistas intentando ir al autobús, ¿no? Y encontré un símil también con la que hablaremos seguramente de él, de Ted Kaczynski, del Unabomber, que se lleva en la cabaña del Unabomber en helicóptero también, ¿no? Entonces esta idea también del helicóptero que se lleva de estos lugares de soledad y los devuelve a la civilización es interesante, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es una desviación. Bueno, ahora que hablabas de la soledad y de la soledad épica que hay dentro de estos hombres y la soledad que viven las mujeres, que es una soledad muy distinta. En el libro relatas cómo han sufrido precisamente las amas de casa un tipo de soledad que precisamente ha sido una soledad en compañía, ¿no? La mujer que está en casa y que está continuamente rodeada del marido, de los hijos que vienen a comer y que precisamente no tiene tiempo para estar sola y eso le hace estar más sola todavía. Y me gustaría encadenarlo con estas autoras femeninas, ¿no? Como Lucía Woolf, que decía que necesitaba un cuarto para estar sola, y preguntarte algo sobre lo que también reflexionas, y es sobre la soledad del creador y la muchedumbre que luego rodea la obra de un autor. Sí, sobre la primera parte de tu pregunta, esto le dedico un paisaje, que es un paisaje simbólico, que es el del hogar, que fue el último capítulo que escribí. Yo sabía que quería hablar de la soledad del hogar, pero no sabía si darle el espacio. Al final me di cuenta de que quizás era un sesgo no dárselo y decidí que era importante. Y reflexionando sobre esto, encontré cosas que a mí me resultaron muy interesantes, ¿no? Cómo efectivamente, porque claro, tampoco quiero ligar necesariamente la experiencia de ama de casa con soledad. Supongo que no hay una equivalencia ahí. No es una equivalencia exacta. Pero sí que hay una alta proporción de amas de casa, sobre todo a lo largo de la historia, que se han sentido muy solas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que por muchos motivos. Por un lado, por eso que refiere de no tener un espacio propio ni un tiempo propio. A veces uno necesita escoger, o sea, tener la capacidad de escoger estar solo para no sentirse solo. Esto es una paradoja. Necesitamos tener nuestro reducto
para no sentirnos solos, pero al mismo tiempo creo que tiene que ver con cierta visión, bueno, muy ligada al capitalismo, aunque no solo al capitalismo. La idea de que el trabajo doméstico no es productivo, ni la crianza, que lo productivo es trabajar fuera de casa, ir a la fábrica, a la oficina, a donde sea. Que es una idea absolutamente falsa, porque ¿cómo no va a producir una mujer que se queda en casa cuidando a los hijos? Esa es una forma de producción. Recuerdo un pasaje de Un cuarto propio, ¿no? de Virginia Woolf, que mencionabas ahora, que decía, bueno, viendo a todos esos marineros que han conquistado los mares y esos soldados que han conquistado la tierra y esos hombres épicos que han hecho grandes cosas, uno podría pensar que las mujeres no hemos hecho nada mientras tanto. Y dice, pero bueno, bien pensado, hemos hecho una cosa. Hemos criado a todos esos hombres. A todos. Y claro, es una idea interesante, ¿no? Hay una producción ahí. Lo que pasa es que, desde la perspectiva capitalista, la producción tiene que ver con salir fuera, con crear algo físico y visible. El trabajo doméstico ha estado invisibilizado. Y creo que no hay mayor soledad que la gente considere que lo que haces, a lo que dedicas tu vida, no es importante. Que es necesario, como es necesario sacarse una muela, pero no productivo, no valorable. Creo, por lo tanto, que en ese hogar se puede vivir una gran soledad. Primero por no tener, en muchos casos, y todavía ocurre en muchas casas, que una mujer no tiene la habitación propia, ¿no? Tiene la habitación, pongamos, del dormitorio común, y a lo mejor el hombre tiene el despacho, y no es tan habitual que lo tenga la mujer. Eso por un lado. Pero incluso si vamos más allá, le damos la razón a Virginia Woolf, bueno, le damos una habitación a esa mujer, y 500 libras, que también lo dice, dinero. Necesitamos independencia, vale. Pero también existe el riesgo de, vale, tengo mi habitación y ya no salgo de ella. Que eso es otra cosa que ha pasado mucho a lo largo de la historia, lo vemos con muchas creadoras también. La idea de, vale, tengo mi espacio, pero en el espacio público no estoy segura, en el espacio público no tengo verdadera agencia, el espacio público está más en manos del varón, y por lo tanto, sí, me quedo en casa, tengo mi espacio, pero estoy sola. Y quizás esto es algo que está cambiando de manera bastante clara, pero quedaría una tercera conquista, que es la capacidad de estar sola en el espacio público. Porque todavía hoy, lo reflexiono en el libro, ¿no? Es esta frase de ligar que uno escucha de vez en cuando, de acercarse a una mujer que está sola y decir, ¿por qué tan sola? Jamás se le pregunta eso a un hombre. ¿Por qué estás solo? Parece que la mujer en el espacio público necesita estar en compañía, preferentemente de un varón. No sé si conocéis, también lo refiero en el libro, el caso de estas dos turistas argentinas que fueron asesinadas en Ecuador. Y todos los periódicos abrieron con titulares de que el problema es que las mujeres viajaban solas. Y a mí me hacía gracia, ¿cómo que viajaban solas? Viajaban la una con la otra. Pero de alguna manera sugiriendo que dos mujeres, sin la presencia de un varón, están solas. No están acompañadas. En cambio, si hubiera sido una mujer y un hombre, esa mujer habría ido acompañada a juicio del periodista. Bueno, toda esta serie de cosas me interesaron mucho. Y esto lo podríamos ligar con lo que planteabas, ¿no? De la soledad del creador. Por un lado hablo de varias creadoras a lo largo de la historia que de alguna manera nos informan de esto, porque esto es otra cosa interesante, que la soledad de las mujeres casi no tiene literatura. Porque claro, la mujer que se quedaba en casa no tenía ningún papel en el espacio público, era raro que tuviera la capacidad de hacer ver su voz. En cambio, si tenemos a las hermanas Bronte, o tenemos a Jane Austen, o tenemos a Emily Dickinson, que son mujeres que por el hecho de crear han creado un testimonio, y podemos saber cómo era ese testimonio. Y enlazando con lo que decías de la soledad del creador, que es una soledad, bueno, entiendo que en principio positiva, es una soledad que uno escoge, aunque bueno, siempre habría que plantearse por qué escoge uno lo que escoge. Yo no sé si comencé a escribir porque me sentía solo, o empecé a estar solo porque escribía. A veces es difícil saber qué viene primero, pero algo sobre lo que reflexionaba es que tendemos a asociar la literatura a la soledad, y es cierto solo en parte. La creación artística tiene una parte incuestionable de soledad. Yo creo que nadie que no pase un determinado tiempo solo puede escribir algo, o pintar un cuadro, o hacer cualquier tipo de actividad artística de cierto valor. Primero, porque necesita el tiempo. Segundo, porque creo que lo que intentamos con la literatura o con el arte en general es, a través de una suspensión del contacto con los otros, poder mirar dentro de uno mismo, poder reflexionar, poder llegar a conclusiones interesantes y luego escribirlas. Pero creo que tendemos a olvidarnos de que la labor artística es también una labor de comunicación. Es decir, uno escribe por algo.
Yo no sé si yo escribiría en una isla desierta, donde nadie pudiera leerme. Escribo porque espero una comunicación. Y yo creo que esa comunicación la esperaba también Salinger, aunque no saliera de su casa, y la espera Thomas Pynchon, aunque nadie sepa cómo es su cara. Estamos deseando comunicarnos, estamos deseando contar algo. Y creo que esa parte social, esa parte colectiva del trabajo artístico, también forma parte de nuestra función. Hablabas antes de cómo este libro surge por una serie de carambolas y entre ellas pues el vacío, un vacío institucional, ¿no?, de apoyo en Argentina y me interesaba también esta idea de la relación de lo institucional con la soledad y con la idea de intentar darle algún tipo de solución o por lo menos ayudar un poco con esta, lo comentas en el libro, ¿no?, que se ha definido como una pandemia del siglo XXI, ¿no?, la idea de la soledad. Y quería que nos comentaras un poco sobre estas dos figuras que son los dos ministerios de soledad que surgen, si no me equivoco, en Reino Unido y en Japón. Sí. ¿Es? Y bueno, si has sabido también investigando y con todo lo que has leído y visto para preparar este libro, si realmente puede haber una solución institucional a la soledad. Sí, se habla mucho de pandemia, ¿no?, o de epidemia de soledad. Y es un término, lo he dicho también en otras presentaciones y entrevistas, porque me parece una idea importante, que yo suscribo solo en parte. Es decir, está en la faja de mi libro y me parece bien. Es una manera de nombrar algo que se habla continuamente en la prensa, pero yo quiero cuestionar el término. ¿Por qué? Porque es una epidemia en lo que tiene que ver con el número, en lo que tiene que ver con su crecimiento exponencial. Cada año crece la soledad percibida. Hablo de soledad percibida porque evidentemente la soledad no es mensurable. Yo no puedo medir la soledad de la gente. Lo que puedo medir es cómo de solos se sienten. Y es cierto que los números se están multiplicando de manera alarmante, ¿no? Hace unos años ya Londres refería que cerca del 50% de la población de Londres se sentía sola. En España este número creo que ahora ronda el 20%, que no está mal, es bastante positivo dentro del entorno. Los países mediterráneos en general refieren menos índices de soledad, pero son unos índices alarmantes. Quiere decir que cada 5 personas hay una que sufre soledad y que lo percibe como sufrimiento. Porque luego habría que pensar en la gente que está sola y lo sufre y no sabe que lo sufre. Piensa que tienen otros problemas, no que están solos, cuando habitualmente es la soledad el mayor problema. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de epidemia. Pero es una epidemia. Una epidemia procede de un virus, una bacteria que se propaga, es algo externo, no tenemos responsabilidad alguna, me llega de fuera, me infecto, ¿qué le voy a hacer? Pero la soledad no es una pandemia. La soledad es un problema que tiene que ver con nuestra forma de vida. No tiene, digamos, la mayor relación que podemos encontrar es con la estructura económica, con el capitalismo de manera evidente y con ciertas derivas de ese capitalismo. No es casualidad que esta soledad esté creciendo. ¿Cuál es el problema? Una serie de modelos que se nos han vendido sobre cuál es la vida idónea. Se nos ha vendido la idea de que el modelo perfecto del ser humano es el ser independiente, autosuficiente, que no necesita nada de los otros, que es absolutamente autosuficiente respecto al entorno. Con la paradoja además de que se nos vende que tenemos que ser, por otro lado, extrovertidos, que tenemos que lo mejor es tener éxito, ser vistos, pero al mismo tiempo no necesitarlo. Y claro, yo lo que encuentro cuando empiezo a escribir este libro es que esta es una paradoja absurda. Que el ser humano es por naturaleza dependiente. Somos dependientes, necesitamos a los otros. Nos necesitamos físicamente. Yo no sé a qué edad una criatura humana, un niño, puede empezar a valerse por sí mismo. Pero, no sé, me imagino que en algunas culturas, quizás con 10 años ya un niño se puede procurar la comida. Pero antes, ¿quién cuida a ese niño? Cuando Locke o Hobbes o Rousseau se preguntaban ¿cuál es el estado de la naturaleza? ¿Cómo era el ser humano antes de la sociedad? Para mí la respuesta es muy fácil. No había ser humano antes de la sociedad. El ser humano es por naturaleza social, porque no podría subsistir sin sociedad. Entonces, dependemos de los otros. Y dependemos también de manera, digamos, no solo en lo práctico. Somos seres que necesitamos comunicarnos. Necesitamos sentir el calor de los otros. Y es una necesidad peligrosa porque no se percibe. Es decir, tú puedes sentir cuando tienes hambre.
Pero es difícil sentir cuando el problema es que estás solo. El problema es que toda tu vida está montada sobre unos estándares y sobre unos modelos que no son deseables para el ser humano, aunque se nos vendan como tales. Entonces, esto unido al envejecimiento poblacional, al crecimiento de las ciudades y, sobre todo, a ciertas condiciones de precariedad. Porque se habla de la soledad, muchas veces tenemos artículos de, bueno, ataca a todos los nichos de edad, ataca a todas las personas. Bueno, en parte. Sabemos que hay algo que podemos llamar condicionantes sociales de la soledad. Es decir, circunstancias que si las cumplimos tenemos más posibilidades de sentirnos solos. Ser pobre te ayuda a sentirte solo. Vivir en una ciudad dormitorio es más probable que padezcas soledad. Tener más de 65 años o menos de 30, paradójicamente, te produce posibilidad de estar más solo. Tener trabajos precarios, donde yo no puedo crear lazos de amigos porque cada 6 meses estoy en un trabajo distinto o incluso en una ciudad distinta. El crecimiento del precio de los inmuebles, evidentemente condena a la soledad. Si yo tengo que estar con alquileres precarios de un lado para otro, cuando te dicen, es que los jóvenes no conocen a sus vecinos, pero ¿cómo vas a conocer a tu vecino si has tenido 14 vecinos en el último año? Has pasado por diferentes lugares, estás permanentemente siendo un nómada. O estoy teletrabajando, o tengo un salario de mierda en un trabajo de mierda, y llego a casa y lo que quiero es ponerme Netflix, porque he trabajado durante 10 horas por 980 euros. Claro que todos estos son problemáticas que nos llevan a la soledad. Entonces, sí, hay un ministerio en Japón, en Reino Unido, hay políticas gubernamentales de todo tipo. Está bien promover, qué sé yo, chicos jóvenes que visiten a personas de la tercera edad, está fenomenal. Inmuebles que favorezcan que nos veamos los unos a los otros en el patio, genial, estupendo. Las cajas lentas de los supermercados de Holanda, donde alguien mayor puede quedarse a hablar con el dependiente, fenomenal, todo está genial. Pero todo eso es maquillaje. Todo eso no va a cambiar la soledad. Lo único que puede cambiar nuestros índices de soledad es cambiar de modo de vida. Entonces, claro que estoy a favor de estas medidas. ¿Confío mucho en ellas? No, la verdad es que no. Creo que necesitamos un cambio muchísimo más drástico si esto de verdad nos interesa. Y por cierto, si a los gobiernos les está interesando esto, no es tanto por cuidar el bienestar, que supongo que en algunos casos sí, pero no particularmente, sino porque se están dando cuenta de que es un problema sanitario. Sabemos, por ejemplo, que vivir solo tiene la misma letalidad que fumar 10 cigarrillos al día. Sabemos que las personas que están solas mueren antes y producen más carga, más presión sobre el sistema sanitario. Estas son razones que son obvias y que de hecho están produciendo un problema. Y podríamos ir más lejos, pero ya no me extiendo más, por lo menos no ahora. Esto está produciendo también un cambio en el voto. Sabemos que las personas solitarias votan distinto. Desde mi perspectiva votan peor. Las personas solitarias están confiando en partidos, fundamentalmente de extrema derecha, en populismos, que les prometen calor humano, les prometen una familia. Ante la desatención de los gobiernos, que perciben, y que yo creo que es cierto que esa desatención existe, lo que les prometen es un mundo nuevo de cambio. Algo que ya analiza Hannah Arendt hablando de Hitler y de Stalin. Cómo estos partidos lo que están buscando es la desunión. Porque en la medida en la que, o sea, digamos que un solitario es muy fácilmente manipulable. Si a mí me cuentas que yo estoy solo, ¿no? Y a mí me cuentas que no, si tienes un hijo y va al colegio y va a una charla de sexualidad, igual vuelve siendo trans. O me cuentan, qué sé yo, no, por los inmigrantes que están colonizando, porque ha pasado en un lugar, hay violaciones permanentes de marroquíes, pero no te lo quiere decir el gobierno te engaña. Lo que se crea es una sensación de que estoy cada vez más solo, más amenazado, y que solo puedo confiar en alguien, quien me dice la verdad. Pero esa verdad, ¿yo cómo la contrasto? Las personas, en cambio, sólidamente integradas en sus comunidades, en general no ven el mundo tan amenazador. Y esto, por cierto, es algo que también hay estudios. Los animales que viven solos son más agresivos. Los seres humanos que viven solos también pueden tener a más agresividad. Tienden a mayor sensación de amenaza respecto al entorno, precisamente porque se sienten desprotegidos de la comunidad. Y esto es un problema, a mi juicio, todavía más grave. Bueno, ahora que hablábamos de instituciones, soledad,
También este momento, este pasaje en el que hablas del voto, de cómo influye la soledad. Me gustaría preguntarte, y cuando leí el libro me lo planteaba, ¿cómo ha influido en todo esto, cómo han influido las redes sociales? Porque creo que Juan hace un análisis que en todos los temas que trata en el libro no solo mira la parte negativa, sino también analiza la parte positiva, que muchas veces se nos olvida, ¿no? En las redes, por ejemplo, hablar de la gente que puede encontrar a gente como ellos, un chaval de un pueblo de Ciudad Real, quizá si le gusta el anime, quizá nunca podría encontrar a nadie así si no fuera por la red, ¿no? Y me parece maravilloso que también se diga eso. Pero a veces te quería preguntar si crees que también están generando las redes una especie de guetos ideológicos, ¿no? Cuando hablamos de esta soledad, hay unos grupos en los que además el algoritmo cada vez muestra a la gente lo que quieren escuchar, lo que quieren leer, lo que quieren ver, y si eso está condicionando al voto, y que nos habla también de cómo la red está influyendo en la soledad, si está aumentándola, y en los casos en los que que está favoreciendo a que la gente se sienta menos sola. Sí, yo creo que sí está condicionando el voto, pero sobre todo está creando bipolaridad y disensión. Una frase que yo escucho mucho y que me apena mucho es cuando hay una discusión política, por ejemplo en el ámbito del feminismo lo escucho mucho y entiendo de dónde viene, pero me preocupa. Cuando de repente hay, pues alguien que no entiende lo que es el feminismo, que te viene con cualquier tontería que ha escuchado y entonces tú le contestas, bueno, si crees eso no hay nada que hablar, no nos vamos a entender. Parece muy peligroso ese tipo de reacciones, porque al final es precisamente con esas personas con las que hay que hablar. Al final lo que se crea es corpúsculos de feminismo discutiendo unos con otros sobre aspectos de alguna manera dentro del paraguas ideológico del feminismo, pero no una conversación con el machismo, que para mí sería lo lógico. O sea, yo con nadie tengo más ganas que hablar que con alguien que no piensa en absoluto como yo, porque es una persona a la que espero poder darle elementos para explicarle por qué he llegado a esa conclusión, y esa es la persona a la que quiero cambiar. Igual lo logro, igual no. Pero si cada vez estamos más en esos nichos de opinión, en esas burbujas que efectivamente muy condicionadas por el algoritmo, al final en mi Twitter se habla de unas cosas y en el Twitter de otros se habla... Bueno, ahora con Elon Musk se habla siempre de lo mismo, pero ¿me entendéis? Claro, en mi entorno todo el mundo piensa más o menos igual, y es que eso me parece muy peligroso. No en el sentido, claro que yo estoy convencido de mis opiniones, por eso las tengo. Y siento que de alguna manera, claro, ese reflejo del mundo entiendo que se adapta a mi manera de pensar, pero me preocupa todo lo que me estoy perdiendo. Y me preocupa ver al otro como una especie de animal que piensa equivocadamente y con el que es mejor no confraternizar, cuando la política no es sino el arte de tejer vínculos entre lo extraño, entre lo heterogéneo. Creo que ha quedado también muy claro en las varias últimas elecciones en España, donde se está discutiendo todo el rato quién tiene que gobernar, pero en realidad lo que está diciendo el electorado permanentemente es que hay multiplicidad de opciones. Antes no ocurría. Ahora mismo tenemos que llegar a acuerdos. Si no, no se puede gobernar. Entonces, claro que creo que lo que necesitamos es diálogo. ¿Las redes sociales fomentan el diálogo? Yo creo que no. También es verdad que las redes sociales seguramente no se están usando del todo bien. Yo confío, como digo en el libro, confío que las redes sociales pueden ser un espacio de comunidad y de comunicación. Confío en Internet como una herramienta, a mi juicio, muy interesante para hablar con quien está lejos y en todos los sentidos, ¿no? Hablar con el diferente y hablar con el igual que está lejos, con todo. Creo que se puede usar bien la pantalla, pero también es verdad que puede convertirse en un elemento adormecedor. Puede convertirse en ese lugar en el que me refugio para no enfrentarme a la vida. También he de decir que muchas veces estos discursos tan alarmistas sobre Internet me parece que llegan de personas que no terminan de entender que la diferencia entre Internet y la vida presencial ya no existe. Es decir, cuando te dice, no, porque es amigos de Internet. ¿Qué es un amigo de Internet? Por ejemplo, si yo he conocido a alguien, no sé, en redes sociales, y luego lo veo todos los martes tomando un café, ¿ese amigo es virtual o no? Y si yo hice un amigo en la universidad con el que ya solo hablo por WhatsApp, ¿ese amigo es presencial o virtual? ¿Dónde está la frontera? Hoy día todo es Internet.
los movimientos bancarios, las películas que uno ve. Internet es un suplemento de la vida. El problema es creer que ese suplemento de la vida es la vida. Yo creo que es una parte positiva, de la que debemos nutrirnos, donde debemos habitar también, porque es útil, por algo la escogemos. Pero hay que tener cuidado de no creer que esa es la vida en la que habitamos realmente. Sí, también hay que acordarse de eso y pensando también en el ostracismo, ¿no?, que se crea también en Internet y en cuestiones que tienen que ver con eso. Me gustaría insistir también en que es un libro que, aparte de estas grandes ideas y donde creo que construyes reflexiones muy interesantes sobre la ciudad, sobre el papel del hombre, del machismo, del feminismo, también es un libro que viene, no iba a decir aderezado, pero bueno, contiene muchísimas pequeñas historias muy fascinantes y que desde luego son el tipo de historias que a mí me gustan muchísimo. Por ejemplo, me gustaría referirme a una cuestión que me ha interesado mucho, que es en el apartado del jardín, que cuando hablas de los ermitaños de jardín y los ermitaños ornamentales, ¿no? Con esto quiero romper un poco la conversación en el sentido de que es un libro donde uno va a descubrir cosas fascinantes que han ocurrido en la humanidad, al menos a mí me lo parecen, y que creo que has hecho una labor fantástica de recopilación y también de explicación, ¿no? No sé si nos puedes hablar un poco de estos ermitaños de jardín que a mí me han encantado y que creo que es una gran pérdida que ya no tenemos en la sociedad. Y efectivamente hay muchas historias en el libro, ¿no? Y hay mucho de narrativa, y una de las cosas que cuento tiene que ver con el siglo XVIII, Reino Unido, cuando cambia la concepción del jardín. Hasta ese momento los jardines se concebían como algo rectilíneo, geométrico, lo más artificial posible. Pero hay un cambio de moda y se pone de moda en esa época en Inglaterra hacer jardines que parezcan naturales. Esto es algo interesante porque dedicaban cientos de agrimensores y de jardineros y de especialistas para que las cosas parecieran naturales. Y entonces una de las obsesiones, que también en la historia del arte esto se estudia mucho, en el siglo XVIII se pone de moda la ruina. La ruina de repente no es algo feo, es algo bonito. Entonces toda la gente quiere tener un convento en ruinas, o un monasterio en ruinas, o un castillo en ruinas. A veces lo puedes comprar, a veces no lo hay, entonces lo fabrican. Empezaron a construir la ruina de una ermita que jamás existió. Ya la construían como ruina. Pero es que dan un paso más allá y dicen, ya, ¿pero qué es una auténtica ermita si no tenemos un ermitaño? Como los de antaño. Una época en la que ya la figura del ermitaño prácticamente había desaparecido. Entonces se pone de moda poner anuncios en el periódico pidiendo ermitaños. Y se les ofrecen grandes sumas de dinero, 700 guineas, que lo miré en su momento, en la época era muchísimo dinero, que a lo que se comprometía el ermitaño era estar 7 años sin hablar, sin ducharse, sin cortarse la barba ni cortarse las uñas, con una Biblia en la mano. A alguno le permitía decir una palabra, y un ermitaño que lo único, cada vez que venía un visitante tenía que gritar memento mori y quedarse callado. Bueno. Muchas de estas experiencias no salieron bien. Sabemos, por ejemplo, de un ermitaño que a las 2 semanas lo pillaron en el pub del pueblo tomando ale y despedido, porque lo interesante es que les daban 700 guineas y aguantaban los 7 años. Si a los 6 años y los 364 días no podían más, se iban sin nada. Y mientras tanto alimentados de manera muy precaria. Entonces, esta moda fue, al menos esta es una de las 2 teorías que circulan sobre esto, o 3, porque he oído varias cosas, pero parece que lo más probable que es el origen de los gnomos de jardín. ¿En serio? Sí, porque a principios del siglo XIX, de repente, ya dejó de estar de moda. Empezó a ser anticuado tener tu ermitaño. Entonces ya querían deshacerse de ellos de algún modo. Y cuando se iban yendo, lo que hacían era sustituirlos por figuras de cera o por autómatas. Un monje que estaba ahí, que era un muñeco, y parece que en algún momento, bueno, pues este sombrero cónico de los gnomos, que en cierto modo está asociado a la figura del mago y del ermitaño, bueno, parece ser que pudo ser el origen. Y claro, yo reflexionaba sobre la soledad de estos ermitaños comparada con la soledad de los auténticos ermitaños. Seguramente era muy distinta. Pero claro, el auténtico ermitaño está con Dios. E incluso con el diablo. Siempre creen que en algún momento viene el diablo a verlos.
se sienten vistos y sienten que están haciendo algo que fundamenta el orden del mundo. Pero alguien que está ahí por 700 guineas probablemente no siente lo mismo. Y me interesaba mucho tratar de ponerme en la piel o en la cabeza de estos ermitaños, de estos, bueno, no, ermitaños de jardín, que es como se les llama, qué pudieron sentir, qué pudieron pensar, ¿no? Y cómo pudo ser la soledad de esta gente. Bueno, ya que hablamos de historias, he recordado una historia que aparece al inicio del libro, que es la historia del hombre hoyo, ¿no? Que, si no recuerdo mal, el hombre... Sí, el hombre... Sí, el hombre... Sí. Bueno, pues si no la puedes contar ya. Fue otro de los motores del libro, porque es que el mismo día que yo estaba visitando la casa de Horacio Quiroga, justo ese día salió la noticia de que a 3.000 kilómetros había muerto el hombre del agujero. ¿Quién es este hombre? Salió mucho en la prensa, no sé si lo recordaréis alguno. El hombre del agujero había formado parte de una comunidad indígena, una de las tribus no contactadas de Brasil. Sabéis que en la zona del Amazonas todavía hoy, hay tribus no contactadas. Por cierto, que esta cuestión del no contacto es relativa. Hay quien dice que en realidad todas las tribus no contactadas son descendientes de tribus contactadas. Es decir, son comunidades que ante la presión del hombre blanco y sobre todo ante las múltiples amenazas que han sufrido, han acabado llegando a zonas inhóspitas que no habían sido pobladas nunca. En algunos casos se especula que pudieron ser incluso tribus que conocían la agricultura y que en algún momento han dejado de practicarla, es decir, son regresiones, solo para huir de nosotros. Esto me parece interesante. Bueno, el caso es que una de esas tribus no contactadas o contactadas tiempo atrás, no sabemos, toda la comunidad fue asesinada por cazadores o taladores. En Brasil esto es algo muy habitual y, por cierto, perfectamente permitido por Bolsonaro en su momento. Hay un discurso que cito en el libro que dijo, muy ufano, que por suerte el indio poco a poco estaba convirtiéndose en hombre. En humano, ¿no? En humano. Bueno, pues bien. ¿Y qué pasó? Esta comunidad mataron a todos, excepto a uno, que era el hombre del agujero. Y este tipo estuvo 28 años viviendo solo en la selva. Nosotros sabíamos dónde estaba perfectamente localizado, había antropólogos, digamos, y a un cierto radio de distancia, pero cada vez que veía a alguien lo amenazaba con el arco y con las flechas, nadie podía acercarse. No sabemos ni la lengua que hablaba, ni su nombre, ni a qué tribu pertenecía. Durante 28 años no hizo ningún contacto. ¿Quién puede culparle después de haber asesinado a toda su familia? Lo único que sabemos es que fabricaba chozas permanentemente. Se calcula que vivió en unas 50 chozas en esos 28 años, distintas, y que en determinado momento hacía un agujero en el suelo y la abandonaba. Un agujero de unos 2 metros. No sabemos por qué. Justo el día que yo estaba allí, este hombre murió. Bueno, justo ese día encontraron su cadáver. Por cierto, disfrazado de pájaro. Lo cual me hace pensar que está en relación con otras tribus, como los Kaluli, que creen que las personas cuando morimos nos transformamos en pájaros. Y probablemente esperó su muerte en la hamaca, disfrazado de guacamayo, porque aspiraba, quizás, encarnarse en un guacamayo, no lo sabemos. Entonces me resultó muy interesante comparar esta soledad con la soledad de Quiroga. Ambos en la selva, pero muy distinta. Y de hecho, digamos que el primer capítulo se traza sobre el vínculo entre estos dos personajes, hablando precisamente de esa soledad selvática, y un poco fue el modelo de las soledades que luego... O sea, el modelo del libro, ¿no? Que poco a poco fui cuajando. Gracias, Juan. Bueno, me gustaría plantear una cuestión y después invitar a Mariano a plantear otra, y como este libro realmente, y no exagero, lo estamos comentando Mariano y yo antes, cubre un espectro de las soledades absolutamente apabullante e increíble, estoy seguro de que tendrán ustedes también muchas preguntas y muchas cuestiones que comentar sobre la soledad. Así que me gustaría dejar tiempo para eso también. Me gustaría, sí, preguntarte, sobre todo por una idea ya más relacionada quizá con la literatura, y que cuando leí esto en el libro lo sentí muy de cerca, que es un placer, lo llamas un placer de la soledad, que es conocer un país extranjero guiado por las palabras del muerto, ¿no? Esta idea que yo creo que, bueno, no hace falta ser escritor ni escritora, pero de viajar a un lugar ya asociándolo con la voz quizá de un autor o de una autora, ¿no? Por ejemplo, hablaba con
Rafa Corsario el otro día de Alejandría, ¿no? Y de cómo cualquier visita a Alejandría nos evoca los cuatro cuartetos de Darrell, o pensar en Cavafis, ¿no? Entonces, esto lo digo porque está en Alejandría. Entonces, recorrer esa ciudad ya es recorrer también una especie de voz de una persona que no está, y hay algo también, hay una soledad, y creo que lo has definido bien en el libro también. Y yo creo que lo que demuestra esto es que lo mismo que decía antes, que la escritura es solitaria y al mismo tiempo nada solitaria porque favorece la comunicación, creo que pasa lo mismo con la lectura, ¿no? La lectura es un acto de intimidad, de soledad, pero al mismo tiempo es un acto colectivo. Yo creo que leemos porque esperamos encontrar una voz que nos explique a nosotros y que dialogue con nosotros. Y la paradoja es cuando puedes dialogar con un muerto. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene la lectura, que en realidad nadie muere nunca, mientras lo que dijo o lo que escribió sigue encontrando oídos y sobre todo sigue apelándonos a nosotros, ¿no? Yo creo que lo que define una obra maestra son esas obras que siempre tienen algo que decir y preferiblemente algo nuevo. Cambia la gente, cambia la forma de ver, cambia la forma de leer y el autor permanece incólume diciendo cosas distintas porque ahora hay lectores distintos, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esa sensación de naufragar en un libro y descubrir cosas de mí. Creo que esa es, bueno, que es la maravilla de la comunicación en general, ¿no? Uno está con amigos para entender a los amigos y para entenderse a uno. Los amigos tienen algo que decir sobre ti. Quizás lo paradójico de esto es que ese tipo que no, o esa tipa que nunca te conoció, que vivió 3 siglos antes que tú, sí tiene algo que decir de ti. Y esa búsqueda de lo universal me interesa mucho, y cómo cuando uno llega efectivamente a un país donde admiras a una serie de autores, ¿no? Yo llegué a Argentina más por Borges, pero me marché más por Quiroga. Y de alguna manera al final me gustó ver las cosas a través de sus ojos. Muchas veces desde una perspectiva crítica. A mí Quiroga me cae muy mal, pero es interesante, ¿no? También cuando dialogas con alguien que no te cae bien, pero que es inteligente y que hay mucho que hablar. Me pasa como con Milton Friedman, que me veo en sus conferencias para enfadarme y para aprender también. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Juan, antes hablábamos sobre, antes de entrar en la presentación, hablábamos sobre la creación, ¿no? El propósito. Y hay una cosa que me gustó mucho leer, leyendo Mapa de Soledades, que es un momento en el que dices, hablas de la necesidad de reconocerse ante los ojos de los otros, ¿no? De que uno no es uno si no se reconocen los otros. Y ahí reflexionas sobre el contenido y la importancia que tiene mostrar diferentes realidades en el arte, en la literatura. Sí, está muy ligado con lo que estamos comentando ahora, ¿no? Efectivamente, yo creo que son los otros, o sea, es en los otros en donde existimos. Porque hablamos de la identidad como si fuera algo individual, aislado, algo que permanece al margen del mundo. Pero no hay nada que permanezca al margen del mundo, no hay un yo ajeno a los otros. Yo soy como he sido criado, soy las relaciones que tejo, soy lo que he aprendido de los demás. Y supongo que el producto de todo eso lo podemos llamar la identidad. Pero en realidad, ¿qué soy yo sin las personas que me rodean, ¿no? ¿Qué soy yo sin de alguna manera, sin lo que he aprendido de los demás? Hace muchos años, en mi primer libro, hice un cuento un cuento de ciencia ficción, sobre, bueno, habéis oído hablar de la criogenización, ¿no? De esto de quedarse en suspenso, congelado, a la espera de una resurrección. Bueno, pues yo jugaba con la idea empezaba con la historia de un hombre que te contaba cómo se moría, en 2003, vamos a decir, y cómo despertaba muchos siglos después, nunca se le decía cuándo. ¿Y qué pasaba? O sea, ¿qué pasa si tú resucitas dentro de 4 siglos? Sigues siendo tú. ¿Qué eres tú cuando todo lo que te rodeaba ha muerto ya? Y cuando el mundo que de alguna manera te concibió ya no existe. Y claro, ahí lo que descubría es que no eres nada. Somos también los demás. Nos reflejamos en los demás se reflejan en nosotros. Somos ese vínculo. Entonces, por eso para mí es tan importante. Es curioso, porque he escrito un libro sobre la soledad, pero escribiéndolo he reflexionado mucho sobre la necesidad de la pertenencia. La cuestión es que todos estamos solos en algún momento de nuestras vidas y todos podemos llegar a disfrutar de momentos de soledad. La cuestión es el grado también de elección, hasta qué punto podemos decidir esos momentos de soledad
Y creo que lo mejor que tiene la soledad es que también nos habilita para estar renovados y mejor con los otros. Y que los otros nos ayudan también a estar bien solos. Entonces, yo creo que ambos elementos son necesarios de la vida humana. Yo descreo mucho de esta gente que piensa que la vida es estar en permanente socialización. Quizás es porque yo soy introvertido, pero yo creo que la socialización permanente se parece a estar solo. Si tú estás todo el tiempo hablando, todo el tiempo intercambiando, hay un momento en el que no hay nada que intercambiar. Hay un momento en el que no tienes ni un instante para reflexionar sobre lo que acaba de ocurrir en el espacio público, lo que acaba de ocurrir con mi amigo, lo que siento por esta chica o por este chico o por lo que sea. No hay manera de saber lo que sentimos si no estamos solos. Pero al mismo tiempo, si uno está permanentemente solo, ¿quién es? ¿Quién eres cuando ya nadie de quienes conoces, nadie de quienes te han constituido como eres, están a tu lado? Mariano y yo vivimos en Mérida, con lo cual sabemos mucho de lo que es la soledad. Muchas gracias, Juan. Abrimos un turno de comentarios, de preguntas. Hagamos de esto una comunidad. Busquemos la compañía, por favor. ¿Alguien tiene alguna cuestión que quiera comentar? La primera siempre cuesta un La poco primera más. siempre cuesta. Gracias. Primero la hago yo siempre, que es la mala, para que se animen los demás. Gracias, encantado. Me ha pasado una anécdota hace un par de semanas y quería comentarla contigo. Fui a un concierto a Madrid, a un gran... al Wizzing, de 15.000 personas, vale, genial. Me sorprendió porque el grupo no, para mí no tenía el perfil de que el público fuera adolescente, pero resulta que si de las que había 15.000 personas, 12.000 eran adolescentes, gente entre los 18 y los 22 años. Bueno, a la segunda canción, bueno, pues adolescentes. A la segunda canción, eran adolescentes cuando, ahora te cuento. A la segunda canción estaban todos llorando, y estuvieron llorando hora y media. A mí me daban pena, quería ¿Qué escuchaban? Estaban escuchando Figures After Sex, es Dream Pop, pero la gente, el grupo... Yo no soy posadolescente y los escucho. Son casi gente de 30, claro, es gente de 35 o 40 años, no daban el perfil para mí, no, da igual. El caso es que se lo comenté a mi hija, yo fui con mi hija, que ya eso me tenía que haber dado una pista, ¿no? Y dije, ¿qué está pasando aquí? Y me dijo, es que los conocimos todas por TikTok durante la pandemia. Digo, vale, ¿y eso lo justifica? Dice, no, lo que lo justifica es que estábamos muy solos. Vale. Yo me quedé pensándolo porque yo no había pensado que mi hijo hubiera estado solo durante la pandemia, ni mi hijo. Habían estado en redes sociales. Siempre habían estado acompañados, siempre estaban en conferencias, estuvieron hablándome mucho. Y después estuvieron un año teletrabajando, entre comillas, con el instituto, pero tampoco estaban solos. Estaban en el LOL y estaban en... Bueno, vale, estaban en juegos comunitarios, estaban muy solos, me dices. Pero me dijo así, sin reflexionarlo, es que estuvimos muy solos. Digo, toma. Me quedé como, y sigo pensándonos, ¿tú crees que en este libro se refleja algún cambio en tu manera de pensar la soledad que tenga que ver con la experiencia del confinamiento, la pandemia? Estoy seguro, para contarte sí, esto. No, estoy seguro de que sí. Procuré no hablar mucho de la pandemia en el libro. Hay 2 o 3 momentos donde lo cito para explicar alguna cosa. Pero quizás es un libro que no se me hubiera ocurrido sin la experiencia de la pandemia. Puede ser. Yo creo que en la pandemia aprendimos bastantes cosas interesantes. Algunas hasta las quité. Bueno, esto no sé si las acabé quitando. Pero, por ejemplo, los índices de suicidio, no sé si sabéis, bajaron a límites históricos durante el primer confinamiento y subieron a índices estratosféricos justo después de terminar el primer confinamiento. No lo quité, lo puse. Vale. Es que el libro era más largo, yo voy poniendo y quitando. Dato interesante, ¿no? Pero sobre todo otra cosa que pensaba es que en la pandemia creo que muchas personas descubrieron, por un lado, que necesitaban más a los otros de lo que creían y al mismo tiempo de que necesitaban parar en determinadas cosas, ¿no? No sabéis cuánta gente... Yo doy talleres literarios en Madrid. No sabéis cuánta gente me viene con... Mira, yo de chico quería escribir, nunca pude. Estuve 25 años en un trabajo. De pronto, durante la pandemia, descubrí que odiaba ese trabajo. Y ahora he venido a escribir esta novela. Gente que me dice, mira, te extrañará, yo sé que murió mucha gente, yo lo siento, para mí fue una época feliz.
porque yo descubrí que necesitaba estar sola o estar solo. También creo que muchas personas descubrieron sus inclinaciones artísticas. ¿Cuánta gente, no sé si recordáis, de repente al cabo de 2 semanas todo el mundo estaba horneando bollos, haciendo dibujos, no sé, todo tipo de cosas, haciendo fotografía, escribiendo de nuevo? ¿No fue el auge de los cursos online? Sí, claro. Pero Es que fue un momento de pausa y en ese momento de pausa uno reflexiona. Pasa como en las relaciones sociales, ¿no? Tú puedes, si estás todo el rato en relaciones sociales, pues las vives, pero no sabes a dónde vas. Pero en un momento es como paras y dices, ¿yo me lo paso bien con esta persona o no? ¿Yo estoy bien con mi pareja? ¿O yo realmente tengo el tipo de vida que quiero? Creo que por lo tanto ha sido una soledad que fue muy intensa en muchos casos, que fue muy dolorosa. Muchos también que perdieron a seres queridos, pues imaginemos, ¿no? Cuánto de profundo puede ser eso. Pero que también hay personas que descubrieron cierto placer en la soledad. Y creo que eso es muy interesante, es cómo ha sido un marco en el que hemos visto ambas cosas. El grupo está muy bien. más cositas por ahí, Fondo Sur, no tengáis miedo. Ay, voy a hacer la azafata sexy. Hola, buenas tardes. Hola. Me ha encantado la presentación y por aportar también otro ejemplo que está muy relacionado con lo que dices. Yo soy profesora de secundaria y me doy cuenta de que en los adolescentes la soledad es abrumadora, es enorme, pero ellos no se dan cuenta, yo creo, o lo sienten pero no son conscientes, porque simplemente en 5 minutos de cambio de clase, todos con el móvil. No hay ni un alumno que esté hablando con otro. No se comunican entre ellos prácticamente. Y desde su punto de vista, estar con el móvil les hace como vivir en otra... Bueno, ya algunos están a lo mejor pues, adictos a grupos coreanos o a otras realidades, están siguiendo, están viendo redes sociales y ellos piensan que están acompañados, pero no es compañía en absoluto. Y es algo bastante triste de ver. Y cuando hablan, realmente no se dicen mucho, o solo hablan de los juegos, de quién ha ganado en tal juego y cosas así. Que creo que en nuestra época, en todas las épocas, es más o menos habitual en adolescentes, pero ahora mismo está empezando a empeorar desde mi perspectiva. Sí, desde luego los datos te darían la razón. Sabemos que la soledad de los adolescentes está creciendo mucho. Ya digo, cuando decía antes que el principal nicho de soledad es mayor de 65 años, pero también ser muy joven. Yo creo que, claro, la adolescencia es un momento muy complicado, ¿no? Donde hay una crisis de identidad también, se trata de definir quién eres. Es un momento... Además es un momento... Yo lo pasé mal durante la adolescencia también, porque es un momento en el que no escoges a las personas que te rodean. O sea, luego con la vida, a partir de la universidad, de esa etapa, hay más capacidad de elegir. Pero claro, mis amigos era pues lo que tenía a mano. Uno no podía escoger otra cosa. Y por otro lado, sí es verdad, claro, esto tendría que ver con lo que mencionábamos antes del uso de Internet. O sea, el problema de Internet es que es tan adictivo que puede convertirse en una compulsión. Y con las compulsiones pasa que uno cree que se siente mejor, pero en realidad se siente peor. Y por eso cuestiono también un poco el término soledad elegida, ¿no? Cuando dicen soledad elegida es buena, soledad no elegida es mala. Digo, ojo, a veces la soledad no elegida es buena. A veces estar obligado a estar solo me lleva a determinado grado de comprensión sobre mí mismo y a la hora de la verdad, tiempo después puedo decir, fue una buena época, estuvo bien, me vino bien. Y al revés, ¿qué diríamos, por ejemplo, de los adolescentes japoneses, estos, en el caso de los hikikomori, no sé si los conocéis, que se aíslan en la pantalla durante años? Cito en el ensayo un caso que me estremeció de una madre que llevaba viviendo con su hijo no sé cuántos años y que decía que desde los 12 años no había escuchado su voz, que no había oído su voz adolescente. Nunca la había oído. Su última voz que había oído era su voz de niño. Igual el hijo tenía ya 20 y tantos. Claro, este tipo ha escogido la soledad. Pero claro, ¿es una elección buena? ¿O estamos ante una patología? Entonces, por eso el término elección, no elección, creo que no es del todo válido. Pero sí, o sea, que lo que tú refieres como profesora, yo creo que es lo que indican los datos, sí. Más cositas por ahí, aprovechando que está el Miki. Sí, voy a... hola, yo quería comentar una cosa porque habéis empezado hablando de esa soledad exhibicionista
pero yo conocí, y a varias personas también, y creo que hay más, como una soledad que se oculta, que se trata de ocultar ante los otros. No sé si es que no leí el libro todavía, le comentaba antes a Juan, leí mucho sobre el libro y no sé si esa soledad también la veis, la has tratado, la has visto. Sí, porque es que la soledad es un sentimiento humillante y es parte del problema. La gente no quiere recibir soledad. La soledad es un tabú, porque, como os dije antes, se vende la idea de que yo soy independiente, pero también la idea de que debo tener éxito, de que debo ser permanentemente solicitado por los otros. Y claro, alguien que se siente solo es alguien que te está diciendo que ha fracasado en las relaciones sociales. No lo veo en absoluto así, pero el problema es que esa es la visión que se crea. Entonces hay tal sentimiento de humillación que es preferible contar a los demás y contarte a ti mismo que estás solo porque lo deseas. Ya no digamos tampoco con el sentimiento de soltería, que también es muy peligroso, ¿no? La idea de que solo estaré acompañado cuando tenga pareja. Muy cuestionable. Conozco mucha gente que está casada y está sola. Y conozco gente que está permanentemente integrada y es soltera. Una cosa no quita la otra. Pero en cierto modo se nos vende la idea de que estamos fracasando. Por eso mucha gente oculta la soledad. Y por eso es muy difícil de medir. Porque a veces se la oculta las propias personas. Me ha ocurrido incluso algún caso en alguna presentación, ¿no? Alguien que me viene contando, ¿no? Que tiene, o ella está muy bien, solo, está en soledad, tal. Pero a veces te empiezan a contar y es fácil intuir que ha habido un gran trauma ahí. Que hubo un momento en el que eso fue muy doloroso y que ahora hay una narración positiva hacia el hecho de estar solo. Y por eso digo que sí, yo creo que hay mucho deseo de ocultarlo. Porque al ocultarlo de alguna manera no nos estamos vendiendo como fracasados, que es lo que de alguna manera se nos está contando, ¿no? Desde el discurso social. Muchas gracias, Nona. Si no hay ninguna cuestión más, creo que es una buena oportunidad para poder que os acerquéis a Juan, que comentéis lo que queráis, que os firme el libro. No quiero que se quede ninguna pregunta pendiente. Está todo más o menos bien por aquí delante, claro. Mira, tenía una pregunta que hacer. Yo creo que es difícil cuantificar la soledad y la cuestión quizá está en diferenciar lo que es estar solo de sentirse solo. Resulta paradójico que en un mundo en el que todos estamos interconectados, los índices de soledad aumenten, ¿no? Entonces, realmente la persona que está sola tiene más facilidad de no sentirse solo que aquellos que están rodeados de multitudes. Habla, por ejemplo, de niños de un colegio, es decir, están rodeados de mucha gente, o famosos, o todos los contactos que puedas tener a través de internet, que son millones. ¿Por qué esa gente que está en contacto con muchísima más gente se sienten, no es que estén, se sienten más solos que aquellos que de alguna manera voluntariamente buscan esa soledad y no se sienten solos? A ver, porque para mí efectivamente hay que diferenciar el estar del sentirse, sobre todo estoy hablando del sentirse solo, ¿no? A ver, yo creo que no estar solo es tener relaciones de calidad. El número no importa mucho. Si tú tienes relaciones de calidad con las cuales te sientes visto y comprendido, para mí es muy difícil que esa persona sienta soledad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos rodeados de mucha gente es difícil sentirse visto y comprendido. Hay un concepto con el que juego, el concepto de soledumbre, ¿no? Que yo lo asocio a la soledad de la muchedumbre, ese estar rodeado de gente, pero que precisamente eso me hace sentirme más solo, porque sé que no puedo tejer ningún vínculo de calidad con nadie. Claro, esa persona estará físicamente acompañado, pero absolutamente desolado. Y al mismo tiempo tú puedes estar completamente solo en tu casa, pero a lo mejor tú en ese momento no necesitas esos vínculos, a lo mejor porque sabes que los tienes. Yo, por ejemplo, todos los años me voy un par de meses y me aíslo en mi pueblo a escribir y a pensar y no siento soledad. ¿Por qué? Porque sé que dejo relaciones de calidad a las que volveré.
Pero si yo supiera que esas relaciones son sacrificadas por el hecho de yo irme, supongo que no lo disfrutaría tanto. Lo que necesitamos es eso, sentirnos vistos, escuchados y entendidos. Y las tres cosas son importantes porque alguien te puede escuchar y no entenderte, que eso es lo que llamaríamos la soledad sintónica. Estoy lejos de no estoy en sintonía con los demás. O me puedo sentir invisible si no me ves, ¿no? Que es lo que pasa, también hablo de ello, con personas de identidades no normativas, ¿no? Cuando, por ejemplo, se reclama el derecho a la visibilidad, qué sé yo, del orgullo gay o de la transexualidad, claro, es que no es un asunto menor. Que te dicen, bueno, que sean lo que quieran, pero en su casa, ya. Pero es que yo necesito ser lo que soy en el espacio público y necesito que tú me veas. Necesito que sepas quién soy y que me veas. Bueno, pero los heterosexuales, a ver, pero es que los heterosexuales están permanentemente vistos. Se ven en la ficción, se ven en cualquier película, se ven en el espacio político, se ven en todas partes. La persona que tiene una identidad no normativa a lo mejor no es tan visible. Y yo necesito existir en los ojos de los demás. Un poco lo que